Hola compañeros, a mí me tocó exponer el tema que son propiedades especiales del silicio para la producción de oxígeno y dopantes. El silicio es un elemento químico metaloide que tiene un número atómico que es, el, que es 14. Está situado en el grupo 14 de la tabla periódica y está representada por el símbolo Si. Este es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre con un 25.7% en peso, después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa cristalizada. El primero es un polvo parduzco más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo o brillos metálicos. El óxido de silicio o dióxido de silicio, que es SiO2, es un compuesto de silicio y oxígeno llamado comúnmente como sílice. Este compuesto ordenado especialmente en una red tridimensional cristalizada forma el cuarzo y todas las variables. Si se encuentra en estado amorfo, constituye el ápodo, que suele incluir un porcentaje elevado de agua, y el sílice es uno de los componentes de arena. Este es el tema que me tocó, compañeros. Tema 2. Proceso de litografía, ataque y dopaje. Proceso de litografía. La litografía es una de las tecnologías relacionadas a la luz. Es uno de estos procesos que se usan desde 10 hasta más de 30 veces en un flujo típico en la fabricación de circuitos integrados. También define las dimensiones de los dispositivos y el dopado. Literalmente, este proceso de litografía define casi todos los elementos funcionales en un circuito integrado. ¿Qué es litografía? Es una técnica de impresión inventada hace más de 200 años en electrónica, fotolitografía o nanolitografía. Son actualizaciones de esta vieja técnica, mediante la cual se produce una imagen óptica de circuitos electrónicos sobre una capa sensible a la luz. Actualmente la litografía que se usa para fabricar chips utiliza luz ultravioleta para obtener patrones muy pequeños con dimensiones del orden de 40 nanómetros a una velocidad muy grande, lo que hace que de esta litografía sea la más avanzada, costosa y demandante en la tecnología de la fabricación de chips. Gracias a esta tecnología es que la industria de fabricación de chips ha mantenido la necesidad de hacer chips cada vez más pequeños, con mayores funciones y a menor precio, donde se construyen cada vez chips más libres de defectos y así obtienen mayores ganancias. Proceso de ataque. Hoy en día la industria de la manufactura de componentes electrónicos exige mayor calidad en los productos, menor desperdicio e innovación en los procesos. Una de las áreas claves para atacar los problemas de desperdicio. Proceso de dopaje. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas a un semiconductor extremadamente puro, también referido como intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductor a dopar. Compañeras, yo soy Ezequiel Guerrero Mejía y hoy les vengo a exponer el tema de ataque en humedad y en seco para la manufactura de circuitos. Bueno, en la aplicación de los metales a altas temperaturas, cuando no existe la posibilidad de que se forme una capa acuosa o película
húmeda sobre la superficie metálica. Esta es una corrosión seca. Esto es un fenómeno normal. Bueno, esto nos quiere decir que cuando no hay humedad o alguna capa húmeda sobre un metal, eso es una etapa seca, que eso es normal. Por lo contrario, cuando hay una corrosión electroquímica, es un problema. Los metales se hallan en contacto con medios de conductividad electrónica, en particular el agua, soluciones salinas o la simple humedad de la atmósfera y de los suelos. A esto se le conoce como corrosión húmeda. Esto es cuando hay un problema, cuando los metales ya entran en contacto con la humedad o el agua, o cuando están afuera o se encuentran en un sitio donde se pueden ver afectados. Eso es un problema y se le conoce como corrosión electroquímica. La fabricación de circuitos integrados es el proceso mediante el cual crean circuitos integrados presentes hoy en día en todos los dispositivos electrónicos. Bueno, un circuito lo podemos encontrar en cualquier parte, puede ser en una lap, en un celular, en un refri. Es muy común en la vida diaria. Es un proceso complejo es un proceso químico durante los cuales los circuitos intervienen en numerosas etapas de fotolitografía que se genera sobre una hablea hecha de materiales puros semiconductores. Para ello se emplea la mayoría del silicio. Bueno, el silicio es un metal que nos ayuda a hacer circuitos y es muy común para no tener problemas de ataque de humedad o de seco. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Laura y voy a exponer el tema empaques de los circuitos integrados, en este caso encapsulados específicamente. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es una combinación de elementos de un circuito que están miniaturizados y que forman parte de un mismo chip o soporte. El circuito integrado está elaborado de un material que es semiconductor. Estos circuitos, que ocupan unos pocos milímetros, se encuentran protegidos por un encapsulado con conductores metálicos que permiten establecer la conexión entre dicha pastilla del material semiconductor y el circuito impreso. El encapsulado cumple con algunas funciones, es decir, algunos beneficios. Excluir las influencias ambientales, ya que la humedad y el polvo son causas de muchos de los defectos de los dispositivos. La iluminación y los imanes también pueden causar un mal funcionamiento del encapsulado, y nos permite evitar influencias externas y protege al chip, por ejemplo, un chip de silicio. Permitir la conectividad eléctrica es otro de los beneficios o funciones que cumple un encapsulado. Los encapsulados permiten la fijación de conductores metálicos, denominados pines o esferas de soldadura. Disipar el calor, ya que si un chip se eleva, la temperatura se eleva, entonces puede causar un daño. Tenemos unos tipos de encapsulado, por ejemplo, el DIP. Los pines se extienden a lo largo del encapsulado en ambos lados y tienen, como todos los demás, una muesca que indica desde el pin número 1, que es el PGA. Los múltiples pines de conexión se sitúan en la parte inferior del encapsulado. Como podemos ver, es el SOP. Los pines se disponen en los dos tramos más largos y se extienden en una forma denominada Goodwin Formation. Este es el principal tipo de montaje superficial y es ampliamente utilizado. Y de igual manera tenemos una imagen de un ejemplo. TSOP es simplemente una versión más delgada del encapsulado SOP. Ahora vamos a ver los métodos de manufactura de las tarjetas de algunos circuitos impresos. Antiguamente, para realizar un circuito electrónico, un receptor de radio, un receptor de televisión, alarmas, etc., se recurría a lo que entonces se conocía como el cableado de hilo conductor. Este sistema daba lugar a gran cantidad de averías, además de que era complejo y voluminoso. La voluminosidad de los montajes era muy
muy grande. Se le conocía como la placa virgen. Hay multitud de formas de fabricar circuitos impresos. Tenemos algunos pasos previos para la fabricación de un circuito impreso. Paso número 1, pues seleccionar el circuito que vamos a realizar. Paso número 2, conseguir el esquema eléctrico, si es que lo tenemos, del circuito. Paso número 3, simular un circuito en el programa. 4, montar un prototipo de la placa protoboard. Y 5, diseñar el circuito para hacer la placa. Uno de los métodos para fabricar circuitos impresos es el dibujando en la placa. Cuando lo queremos es un diseño rápido, barato, sin muchas herramientas. La sencillez del circuito nos lo permite. La transferencia. Existe en el mercado un tipo de papel que es especial para esta técnica, cuya principal propiedad es la de poder ser impreso o dibujado en el mismo, mediante el calor o la presión, transfiriendo a una placa de cobre para posteriormente ser acatado con ácido y que pueda funcionar. Existe otra que es la insolidación. La insolidación es una técnica más amplia y eficaz y es la más utilizada por muchos profesionales. Esta técnica consiste en generar por ordenador un fotolito, que no es más que una transferencia del diseño, y utilizar una isoladora para transferirlo a una placa fotosensible que pueda ser usada. ¿Qué es una isoladora? Una caja cuya parte superior suele tener un cristal donde colocaremos la transferencia, y encima de la transferencia colocaremos la placa que hemos realizado, donde aparecerá el diseño que deseamos. ¿Cómo funciona la insoladora? Bien, una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer, necesitamos una fuente de luz que haga reaccionar los elementos con los que fue utilizado para poder aplicarlo. Existen otras que son las técnicas industriales. Son muchas y muy variadas que existen, y muchas de ellas se basan en las técnicas que anteriormente se han citado. Sin embargo, por tratarse de procesos industriales, están mucho más perfeccionadas. Bueno, mi nombre es Ramiro González. A mí me tocó exponer el tema de micromaquinado de los dispositivos MEMS. Dice que los dispositivos MEMS es un sistema microelectromecánico que son una tecnología que en su forma más general puede ser definida como elementos mecánicos y electromecánicos, por ejemplo dispositivos o estructuras. También dice que estos son miniaturizados, que se realizan con técnicas de microfabricación. ¿Qué entendemos por eso? Que son, como ya lo dijo, dispositivos o estructuras de un tamaño muy pequeñito que se usa dentro de la industria. También vamos a ver que en la presentación nos dice que las dimensiones críticas de los dispositivos MEMS pueden variar desde muy por debajo de la micra en el extremo inferior de su espectro de dimensiones hasta varios milímetros. ¿Qué nos indica en esto? Que igual como todo proceso y toda fabricación de cierta pieza o estructura, aquí se lleva un control de medida. En este control de medida nos está diciendo o nos indica que en un extremo inferior está por debajo de la micra y en otro está a varios milímetros, lo que quiere decir que tiende una medida de un lado y de otro, pero es una medida muy pequeña, el cual se puede medir con algunos aparatos específicos para este tipo de piezas que son muy pequeñitas. Eso te los va a marcar, o bueno, yo he visto que te los marca en un plano que anteriormente se realiza antes de maquinar una pieza. Eso nos sirve para ¿qué? Para que a la hora de que terminemos una pieza ya maquinada, esta esté dentro de las especificaciones de un cliente. Por ejemplo, en la medida, que es muy importante. Algunas piezas son muy especiales, lo que quiere decir que tienen un rango de tolerancia en cuanto a medida muy baja, casi perfecta. Entonces, para ello es importante saber estos aspectos de cómo medir una pieza maquinada. Dice, tipos de dispositivos MEMS. Los tipos de dispositivos MEMS pueden variar de estructura relativamente simple, que no tienen elementos móviles, a los sistemas electromecánicos extremadamente complejos, con múltiples móviles bajo el control de
microelectrónica integrada. Dice que no solo es el rendimiento de los dispositivos MEMS lo que los hace excepcionales, nos dice también que su método de producción, el cual aprovecha las técnicas de fabricación por lote mismas que se utilizan en la industria de circuitos integrados, lo que dice que no solo es el rendimiento de los dispositivos MEMS lo que los hace excepcionales, sino también su método de producción, el cual aprovecha las técnicas de la fabricación por lote, mismas que se utilizan en la industria de circuitos integrados, lo que se produce en un costo de producción y por cada dispositivo más bajo, así como muchos otros beneficios. ¿Qué nos indica con esto? Que adoptan la técnica de otras manufacturas o otras técnicas de trabajo, como son los circuitos integrados, que se crean por lotes grandes. Esto nos indica que para ellos o para las empresas que se dedican a esto es más conveniente realizar un maquinado de estos componentes en lotes grandes. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, el costo es más bajo si lo hacen en mayor cantidad, el costo de fabricación disminuye y las ganancias para la empresa aumentan. Entonces por eso que ellos adoptan este tipo de formas de trabajo. Dice que es micromaquinado. El micromaquinado consiste en el cambio de forma o propiedades de un material de pequeño tamaño del rango de los micros para que se adapte a un fin específico. En este caso, lo que maquinan o las piezas pequeñas, micros que maquinan, son utilizadas por ejemplo, en teléfonos, es donde más se ve. Más sin embargo, ahorita con la evolución de la tecnología es lo que más se va a ampliar a futuro, este tipo de. Mi nombre es Alfonso Hernández Sea y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tema procesos de microfabricación de la unidad 4 de la materia de propiedades de los materiales. Microfabricación se refiere al empleo de técnicas de miniaturización, esencialmente litografías, para producir circuitos integrados o sistemas microelectromecánicos. Otra definición es el proceso de fabricación de estructuras en miniatura en micrómetros, escalas y más pequeño. ¿Qué entendemos por microfabricación? Más que nada son los procesos o técnicas que se emplean para la realización de algunas partes, ya sean de cualquier industria, pero llevan un proceso distinto ya que son partes muy pequeñas. Una de las que se mencionó anteriormente era la de las técnicas litográficas. Estas son técnicas heredadas de la industria microelectrónica. En estas, una serie de microcapas de diversos materiales son depositadas sobre un sustrato inicial por medio de técnicas de deposición de vapor. Tras cada capa depositada se lleva a cabo un proceso de litografiado de la capa descrita a continuación, que son los siguientes puntos que se van a mencionar. Se añade una capa adicional de un polímero fotosensible por medio de cobertura por centrifugado. El polímero se somete a exposición de luz UV ultravioleta a través de una máscara litográfica que proyecta así a su sombra la capa de polímero. Las zonas expuestas a la luz UV se tornan más solubles. Posteriormente, un disolvente o grabador se hace fluir sobre la oblea, disolviendo así el polímero en zonas expuestas a la luz ultravioleta y dejando las zonas no expuestas. Para terminar, se aplica un nuevo disolvente que elimina el material expuesto sin atacar el polímero. De esta manera, solo las zonas expuestas de la microcapa desaparecen, dejando las zonas resguardadas por el polímero y transfiriéndose a la microcapa del patrón que aparece en la máscara. Se aplica un proceso normalmente químico de pelado con el fin de eliminar el polímero restante. Se deposita una nueva capa del material y se vuelve el paso 1. Más que nada, lo que acabo de leer, pues es un proceso de litografía para partes microelectrónicas. Algunos otros procesos de fabricación que se emplean son los siguientes: proceso de capas de silicio, diferencias entre la microfabricación y los circuitos integrados. Tenemos 3 puntos, que es mayores dimensiones, los dispositivos son más grandes y puentes entre las capas. Otro proceso es el proceso liga. Sus ventajas son que es un proceso ligero, se producen piezas mediante varios métodos, altas proporciones dimensionales, rango amplio de tamaño en las piezas, satisface tolerancias estrechas, y su desventaja es que es un proceso que resulta ser muy costoso.
Y por último tenemos estos procesos que son los procesos más tradicionales, se podría decir que los más empleados, que es el maquinado con descarga eléctrica, el maquinado con haz electrones, maquinado con haz láser, maquinado ultrasónico y corte de descarga eléctrica con alambre. Gracias.